¿Cómo están todos ustedes? Soy el predicador Emanuel Torres. Es un agrado el poder compartir con ustedes este poderoso mensaje, el cual he titulado El rapto o arrebatamiento pronto de la iglesia. Sabemos que en estos tiempos estamos esperando como iglesia el pronto arrebatamiento. Esta palabra, ¿qué significa? El rapto o arrebatamiento significa ser tomado repentinamente. Entonces vamos a analizar a través de la palabra y también de la visión que Dios me ha dado por misericordia, y tú podrás comprender que el rapto va a suceder en cualquier momento. El rapto es tan verdadero que muchos van a comprender a través de este video, a través de la palabra de Dios, que así va a ser. Que no hay dudas, que no va a haber dudas de parte tuya, porque tú vas a analizar a través de la palabra de Dios que el rapto es verdad, que no es una fábula, no es una mentira, no es algo inventado por los hombres, sino va a ser un acontecimiento tan grande que la humanidad va a ser cambiada cuando acontezca el rapto de la iglesia de Dios. Entonces vamos a analizar a través de la escritura de lo que significa el rapto de la iglesia. Y también la experiencia que yo he tenido personal acerca de este gran tema. Esto sucedió hace muy poco, el cual yo me encontraba durmiendo en mi cama y vino repentinamente esta visión, que como yo lo he contado en otros videos anteriores, estas visiones son muy cortas cuando Dios me las da, pero son tan fuertes que yo enseguida puedo comprender cuál es su significado. Y el Señor me pudo hacer comprender cuál era ese significado, que fue el rapto. Yo me encontraba durmiendo, así como yo le decía, unos días atrás, o puede decirse meses atrás, me encontraba durmiendo en mi cama y vino repentinamente un sonido tan fuerte que mis ojos fueron abiertos y yo pude sentir un sonido tan fuerte de trompeta que sonaron, pero este sonido fue tan fuerte que yo sentí que yo creía que estaba aconteciendo en ese momento, aconteciendo de verdad, pero era una visión que Dios me estaba dando. Y en ese sonido tan fuerte vino una voz que decía: así será. Entonces yo pude comprender que esa voz no era una voz cualquiera, era una voz totalmente como de hombre, pero era una voz como de autoridad. Y decía: así será. Entonces yo pude comprender que era el rapto de la iglesia, que era el rapto que se aproxima en estos tiempos. Yo en ese entonces pude comprender que fue el rapto de la iglesia. Y yo no podía, me sentía en ese momento como asustado, me sentía en ese momento como tan atemorizado por lo que Dios me había entregado, que yo le conté a mi esposa: mira, le dije lo que he tenido, esta experiencia que he tenido con Dios. Entonces, el rapto es algo que va a suceder en cualquier momento. Va a suceder cuando tú estés en tu cama, cuando tú a lo mejor te encuentres trabajando, a lo mejor tú te vas a encontrar haciendo cosas. En cualquier momento, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios por esta poderosa palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, tomados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mira qué experiencia tan maravillosa el Señor nos tiene preparado, que vamos a ser tomados, pero primero van a ser tomados aquellos, ¿cierto?, que van a resucitar, dice la palabra de Dios. Aquellos que han muerto en Cristo Jesús van a resucitar, y después nosotros, los que vivimos, vamos a ser tomados en el Señor en el aire para reinar, para estar con Él por toda la eternidad, dice la palabra de Dios. Qué tremendo mensaje que Dios te tiene preparado en esta hora. Qué maravillosa experiencia vamos a tener en el Señor si tú haces lo que Él te pide, si tú te encuentras limpiando tus vestiduras, si tú te encuentras limpiando tus vestiduras diariamente en el Señor, haciendo las cosas bien, leyendo la palabra de Dios, orando en el Señor y también teniendo un buen testimonio y haciendo las cosas que Dios te pide, andando en santidad, en rectitud, en justicia, en verdad. El Señor, dice la palabra de Dios, que Él te va a tomar de su mano y vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad. Mira qué maravilloso es la palabra de Dios. El arrebatamiento de la iglesia se aproxima. El arrebatamiento de la iglesia está ya a la puerta. El Señor está viniendo. El Señor está viniendo. Y tú a lo mejor no estás dando cuenta de esto lo que está aconteciendo. Pero estamos viendo las señales que ya están sobre la tierra. Ya no falta nada para que el Señor venga a tomar a su preciada iglesia que eres tú. Qué bendición tremenda esta palabra del Señor, porque el rapto no es lo mismo que la segunda venida del Señor. El rapto va a acontecer, dice la palabra de Dios, puede suceder en cualquier momento el rapto, puede acontecer en cualquier hora. Como yo te decía, tú puedes estar durmiendo, tú puedes estar en tu cama, a lo mejor tú te vas a encontrar haciendo otras cosas, pero el Señor, dice la palabra de Dios, que de ahí te va a tomar. Y la segunda venida para los creyentes, dice la palabra de Dios, que es cuando el Señor regrese con los creyentes a la tierra. Esta va a ser la segunda venida del Señor, cuando el Señor regrese con toda su plenitud a reinar sobre la tierra. Porque aquí el Señor pondrá, dice su palabra, posará sus pies en los montes de Israel. Allá el Señor, dice la palabra del Señor, posará sus pies. Entonces veremos que el Señor vendrá en la segunda venida con toda autoridad a reinar sobre la tierra, que no es lo mismo que el rapto, porque aquí hay mucha confusión, hay muchos que están esperando la venida del Señor. Claro, la venida del Señor va a ser, pero va a estar en un tiempo determinado, pero el Señor ahora, Él nos está indicando como iglesia que el rapto va a ser para la iglesia de Dios, para aquellos que se prepararon, para aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Es que el Señor tiene preparado esa tremenda bendición, el cual el Señor nos tomará en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, y nos llevará con Él. ¡Qué bendición tremenda! Como ladrón en la noche vendrá, dice la palabra de Dios, los unos serán tomados y los otros serán dejados. Así dice la palabra de Dios. Mira también que hubieron hombres en la Biblia que también fueron arrebatados.
Tú me podrás decir, ¿de dónde sale esto? Mira, Elías fue tomado por Dios, dice la palabra de Dios, fue arrebatado al cielo en un torbellino, dice la palabra de Dios, en un carro de fuego, dice la palabra de Dios. Esto tú lo puedes ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Qué tremenda bendición la cual tuvo Elías, el cual fue arrebatado al cielo por este intermedio de este carro de fuego que fue enviado por Dios. Qué maravillosa bendición que tuvo Elías. Y no también tan solamente Elías, sino dice la palabra de Dios que también Enoc fue arrebatado. Mira lo que dice en Génesis capítulo 5 versículo 24. Dice que él caminó con Dios y desapareció, dice la palabra de Dios, porque el Señor Dios mismo se lo llevó. Él desapareció. Qué maravillosa palabra, ¿eh? Qué experiencia tan maravillosa también que tuvo Enoc de ser tomado, de ser desaparecido. Entonces, esto ya no es algo que ahora vamos a ver, no, es algo que ya Dios mismo, el antepasado, Él ya lo ha hecho, que Él ha tomado a sus hijos, aquellos que le han servido. Enoc, dice la palabra de Dios, que caminó con Dios y fue tomado por el mismo Dios, fue desaparecido. Él desapareció. Qué maravillosa experiencia también tuvo Enoc. ¿Por qué yo te cuento esto? ¿Por qué yo te cuento que estos hombres bíblicamente desaparecieron, fueron tomados por Dios? Para que tú creas que el rapto está a la puerta. Y Él también lo está confirmando, Dios, a través de sus hijos. ¿Cuántos hijos están teniendo experiencia en estos tiempos? ¿Cuántos hijos Dios le está mostrando del rapto? Entonces no es algo que alguien se le haya ocurrido a un predicador. No es alguien que se haya ocurrido esto tan, se podría decir, tan loco de ser raptado por Dios. Esto no es algo loco. Esto es algo tan real que está escrita la palabra de Dios. Y Dios está confirmándola a través de sus hijos, que el rapto está a la puerta. Tienes que escapar, como en otros videos yo te decía, tienes que escapar de la gran tribulación, porque cuando tú seas raptado por Dios, va a haber una gran tribulación aquí en la tierra, porque los que fueron dejados, dice la palabra de Dios, que ellos van a sufrir. Pero ¿quiénes van a ser dejados? Aquellos cristianos que fueron cristianos a medias, cristianos que no entregaron verdaderamente su vida a Jesús. Esos cristianos que llevaron un cristiano a medias, un cristiano ahí que no fue un cristianismo verdadero, ellos van a ser dejados. Entonces tú tienes que ser tomado por Dios. Tienes que pedirle al Señor que Él te tome y que tú tienes que prepararte para su venida. Sé como esas 5 vírgenes prudentes, las cuales esperaron a su marido. Ellos prepararon sus vestiduras, ellas prepararon su aceite, ellas estaban dispuestas para este matrimonio que ellos iban a tener con el Señor. Estas vírgenes que no se contaminaron con nada. Estas vírgenes que, como la palabra así lo dicen, es vírgenes. Virgen es una persona virgen que se ha apartado, que ha hecho la voluntad del marido. Y el marido es Jesucristo para nosotros. Nuestro marido es Jesucristo, el cual se va a casar con su iglesia, dice la palabra de Dios, en las bodas del Cordero de Dios. ¡Qué maravillosa palabra! Señor Jesucristo, Dios eterno, bendice a esta persona ahora, mi Señor,
que pueda prepararse, Señor, para este acontecimiento, Señor, mundial, que va a acontecer en cualquier momento, dice la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar consagrados a ti, Señor. Leer las Escrituras, sentirnos, Señor Jesucristo, que somos hijos tuyos, Señor, hijos del Rey Padre Celestial. Oh bendito Espíritu Santo de Dios, te pido en esta hora que usted, Señor Jesucristo, nos prepare a través de su Espíritu Santo, Dios mío. Prepárenos, Señor, para poder, Señor Jesucristo, ser tomados por ti y ser, Señor Jesucristo, raptados por ti, Señor, y estar contigo por toda la eternidad. Qué maravillosa experiencia esa, Señor, el poder estar contigo, Señor, por toda la eternidad. Dios de paz le pueda bendecir, querido. Usted que ha escuchado esta palabra, siéntete bendecido. Qué maravilloso ha sido la palabra de Dios. Suscríbete a este canal. Sé bendecido a través de este canal el cual hemos hecho con mucho amor, con mucha entrega. Sé bendecido de parte del Señor. Que el de Dios de paz te pueda bendecir. Queridos, usted que está escuchándonos. Amén y amén. Gracias a Dios.